Buenas tardes. No sé si recuerdan que hace algunas semanas hicimos un programa sobre las zonas más misteriosas de aquí de España. Nos quedamos en el punto 5. Eran 10 zonas misteriosas aquí en España y nos quedamos en el 5 y hoy vamos a continuar con los restantes, con los 5 que nos quedan. Y vamos a comenzar por un lugar donde yo personalmente estoy deseando de ir, me encantaría visitarlo y bueno, está ahí en uno de mis... está apuntado en la agenda. Y no es otro que Zugarramurdi. Zugarramurdi, el pueblo de las brujas. Este pueblo está situado en Navarra. Es conocido popularmente como el pueblo de las brujas. Es una pequeña localidad situada a caballo entre la montaña de Navarra y el mar Cantábrico, en pleno corazón del valle de la Sareta. Un paraje conocido por sus historias de aquelarres, brujas y contrabandistas. Uno de los muchos enclaves naturales que han hecho famoso a Zugarramurdi es su impresionante cueva, que es que nada más en foto ya impresiona porque es enorme, de 120 metros de largo y 12 metros de altura. Atención. En este lugar tuvo lugar en el siglo XVII, un periodo en el que la persecución de la brujería vivió un gran auge en toda Europa. Una dramática historia que el cineasta Alex de la Iglesia llevó a la gran pantalla, pero bueno, no es que se ambientara en esa época precisamente. Yo no sé si alguien habrá visto las brujas de Zugarramurdi de Alex de la Iglesia. No tiene nada que ver con la historia, con lo que pasó allí. Bueno, corría el año 1610 cuando una vecina de Zugarramurdi contó a otra que había tenido un sueño, en el que veía cómo unos vecinos del pueblo participaban en un aquelarre, que es una reunión de brujas, en el interior de la cueva. Lo que en un principio parecía ser una simple anécdota carente de importancia, fue rápidamente denunciado por la mujer ante el Tribunal de la Inquisición de Logroño, que, sin perder tiempo, arrestó a 53 vecinos de Zugarramurdi. La mayoría murió en la cárcel, pero 12 de ellos fueron condenados a morir en la hoguera en un auto de fe. Estos dramáticos acontecimientos dieron lugar a la leyenda negra, que desde entonces pareció envolver a la población y que cambió para siempre la vida de los habitantes de Zugarramurdi. Esta y otras historias, junto con más leyendas que han ido surgiendo en el paso del tiempo, han provocado que en la actualidad miles de visitantes se acerquen todos los años hasta Zugarramurdi para conocer de primera mano el pueblo de las brujas y que durante su visita a la impresionante cueva dejen volar su imaginación esperando ver alguna de aquellas supuestas Sorguinac, que se llamaban las brujas, que tan tristemente han pasado a la historia del folclore de nuestro país. La historia de las brujas es muy interesante y la persecución de ellas pues también, o de las mujeres de las mujeres y hombres, también hubo hombres que fueron perseguidos y que fueron sentenciados y que fueron eliminados por esta creencia, ¿no?, de que eran brujas o brujos. Y la verdad que es muy interesante. Hay que decir que la mayoría de los casos de sentencias de muerte la dictaminó un tribunal civil, y aunque toda la fama la tenga la Inquisición, pero fueron los tribunales civiles los que más sentencias hicieron contra estas personas. Y bueno, y fue precisamente un inquisidor, que fue Salazar y Frías, el que terminó con esta persecución. Y fue algo, defendió a unas mujeres de brujería y decidió algo muy importante, y era que no se hablara más del tema. Y cuando no se hablaba más del tema, pues todo quedaba zanjado. Todo se olvidaba, y eso fue precisamente lo que ocurrió con la persecución de las brujas aquí en España. Habría mucho que contar sobre la persecución de brujas, tanto en Europa, porque en Alemania fue algo bestial lo que allí se
los juicios y lo que se sentenció allí y la gente que murió allí en Alemania fue donde más, aunque parece ser que como que España tiene la fama, pero tiene la fama porque aquí la Inquisición tardó más en desaparecer. Y en el resto de Europa, que también fue muy muy importante todo aquello de la persecución de las brujas, y es muy interesante conocer toda esa historia. Así que bueno, pues quizás algún día pues hablemos de este tema específicamente, porque ya digo que habría mucho que hablar sobre estas mujeres que en muchas ocasiones que eran adelantadas a su tiempo, o eran mujeres que no querían o no permitían que el hombre se interfiriera en su vida, o por envidias, o por miles de cosas, ¿no?, que el ser humano guarda dentro. En fin, que ya hablaremos algún día del tema. Bueno, pasamos a otro lugar misterioso. En este caso, la Casa de las 7 Chimeneas y su historia de fantasma. Esta se encuentra en Madrid. Cuenta la leyenda que la conocida como la Casa de las 7 Chimeneas, ubicada en la calle Infanta 31, en el madrileño barrio de Chueca, encierra una antigua leyenda que data del siglo XVI, que hace referencia a un asesinato y a un fantasma. La casa fue construida para Elena, la hija de uno de los monteros del rey Felipe II. Se dice que la joven había sido amante del propio monarca, ya que su belleza había fascinado al hijo de Carlos I, cuando este aún era príncipe. Quien pase un día por Chueca reconocerá fácilmente la casa, porque en la parte superior del edificio se alzan 7 chimeneas cilíndricas dispuestas en fila, que según algunas versiones representan los 7 pecados capitales, todas estas construidas con el mismo ladrillo rojo de la fachada. Originariamente esta era una casa de campo, situada en los límites de la ciudad, rodeada de huertos y jardines, en cuya entrada se levantaban 5 columnas exentas. Pero volviendo a la leyenda, ¿qué cuenta la historia de la hermosa Elena? Pues se dice que al carecer del suficiente abolengo, la hija del montero se casó con un capitán del ejército del rey llamado Zapata, el cual, poco después del enlace, tuvo que partir a la guerra contra las tropas francesas en Flandes, y que participó en la famosa batalla de San Quintín en 1557. Zapata murió en combate y Elena cayó en una profunda depresión que no la dejaba ni comer ni dormir. Con el paso de los días, entre lágrimas y lamentos, su aspecto fue deteriorándose hasta el punto de que la joven murió de pena. Pero en la corte no todos creían que Elena hubiera muerto realmente de pena, y sobre todo después de que, según parece, se descubriesen diversas marcas de cuchillo en su cuerpo. Blanco y en botella, ¿no? Fue entonces cuando empezaron a circular rumores de que había sido el propio Felipe II quien la había mandado asesinar para ocultar su relación, y sobre todo que había tenido una hija con ella. Pero este siniestro caso no terminó ahí. El propio padre de la chica, que había sido interrogado sobre el crimen, apareció muerto poco tiempo después, colgado de una de las vigas de la casa. Finalmente, para cuando las autoridades decidieron investigar este turbio asunto, el cadáver de Elena ya había desaparecido y nadie conocía su paradero. Años más tarde, cuando cesaron los comentarios acerca de la muerte y extraña desaparición del cuerpo de Elena, un hombre aseguró haber visto una figura que se deslizaba entre las chimeneas de la casa por la noche. Aquel hombre juró que se trataba de una mujer vestida de blanco, que llevaba una antorcha en una mano y con la otra señalaba en dirección al alcázar, donde vivía el monarca. Durante los meses posteriores hubo varias personas que confirmaron aquella terrorífica aparición. ¿Pero de quién se trataba? Para uno era el fantasma de Elena reclamando justicia, y para otros era la misteriosa hija de la propia Elena, que vivía recluida en aquella casa y por las noches vagaba clamando venganza. Bueno, esto es para una novela bien argumentada. Aquí se puede sacar jugo a esta historia. Vamos ahora con la octava zona, una zona también misteriosa aquí en España, y se trata de la aldea maldita de Albuín, en La Coruña.
Pues vamos a Albuín, que es una antigua aldea localizada en el municipio de Riancho, en La Coruña, donde desde hace más de 4 siglos el frondoso bosque esconde sus silenciosos vestigios. Estos restos consisten en unas 5 edificaciones y lo que queda de los antiguos caminos de acceso a la aldea. En realidad, las ruinas de Albuín no están bien conservadas, todo lo contrario, por lo que ni tan solo han sido declaradas bien de interés cultural. Una pena. A pesar de ello, estos restos pétreos esconden una intrigante leyenda. A ciencia cierta, nadie sabe lo que ocurrió entre los siglos XIV y XVI, pero lo que sí está claro es que todos los habitantes de aquella pequeña aldea gallega huyeron para nunca volver. ¿Pero por qué? La leyenda más extendida en el folclore popular aboga por la teoría de la maldición. La historia cuenta que la aldea de Albuín fue asolada por una gran hambruna que trajo consigo todo tipo de enfermedades. Desesperados, los pocos habitantes que allí quedaban decidieron asaltar el cercano monasterio de Armenteira para robar un tesoro que, según se decía, guardaban los monjes. Nada más regresar a la aldea, entregaron el botín al sacerdote del pueblo, el cual al día siguiente apareció muerto. Y a esta muerte siguieron muchas más. Así, el resto de habitantes, creyendo que eran víctimas de una maldición por haber robado en el monasterio, decidieron irse y no volver jamás. En todo caso, se ha ofrecido una explicación científica a la supuesta maldición de Albuín, y no es otra que la peste negra, que asoló Europa a mediados del siglo XIV. La enfermedad se propagó como un reguero de pólvora por todo el continente y llegó también a la aldea, donde sus habitantes pudieron pensar que se trataba de un castigo divino o de una maldición causada por el robo del tesoro del monasterio. Así, antes de huir, creyendo que el pueblo estaba maldito, la gente dejó marcas que se han interpretado como avisos de advertencia para todo aquel que osara acercarse a la aldea. En los restos de algunas casas aún pueden apreciarse las cruces grabadas en la piedra para conjurar el hechizo que les hizo huir, pero del tesoro, pues nada se sabe. Algunos dicen que sigue enterrado en algún lugar de la aldea, donde el párroco lo ocultó. Entre los objetos que componían este maravilloso tesoro se dice que había un fabuloso cáliz de oro, y sobre quien lo encuentre se afirma que recaerá de nuevo la maldición. Así que, bueno, pues ahí está el misterio y ahí está la leyenda. Vamos con el penúltimo misterio aquí en España. El Palacio de Linares y el fantasma de Raimundita en Madrid. Este ya lo he escuchado yo ya en alguna otra ocasión, en algún programa de esto de misterio. La misteriosa leyenda que oculta el antiguo Palacio de Linares, la actual Casa de América, en el Paseo de Recoletos de Madrid, es después de 130 años un reclamo para los turistas que se acercan a la capital de España. Según cuenta, esta singular leyenda, que no tiene nada de real, por lo que se puede entender, todo empezó a finales del siglo XIX, cuando José de Murga y Reolid, hijo del acaudalado empresario vasco Mateo Murga Michelena, se enamoró de Raimunda Osorio, la hija de una humilde cigarrera. Al enterarse, Mateo envió a su hijo a estudiar a Londres para evitar ese amor y además ocultar un terrible secreto. Pero tras la muerte de su padre, José regresó a España y retomó la relación, casándose con su amada. Asimismo, el rey Amadeo I le agradeció el apoyo mostrado concediéndole el marquesado de Linares. Al poco tiempo, el feliz esposo encontró una carta escrita de puño y letra de su progenitor en la que decía: «Te habrá sorprendido, querido hijo, mi reacción después de haberte dicho tantas veces lo contrario a la confesión de tu amor por la hija de la estanquera, pero es que esa muchacha es tu hermana». Según sigue afirmando la leyenda, el joven entonces pidió consejo al Papa León XIII y este dictó una bula papal, Casti Convivere, en la que promulgaba que la pareja podría vivir junta pero en castidad.
Pese a ello, los dos enamorados, haciendo caso omiso, decidieron ir más allá y finalmente tuvieron una hija a la que llamaron Raimundita, a la cual asesinaron y emparedaron para que el incesto nunca saliera a la luz. Desde entonces, y siempre según la truculenta leyenda, el fantasma de Raimundita, y según dijo también el de su madre, empezó a vagar por los salones del palacio. Años después, tras la muerte de María Villapadierna, la última de las herederas que vivió en el palacio, sufrió diversas remodelaciones por parte del Ayuntamiento de Madrid. Durante las obras, tanto los obreros como los guardias de seguridad aseguraban escuchar pisadas y voces. A raíz de estos extraños acontecimientos, un grupo de investigadores se presentó en el palacio para intentar explicar aquellos sucesos supuestamente paranormales. Entre todos los informes presentados destacó el de la doctora en Medicina y Psiquiatría Carmen Sánchez de Castro, la cual envió 283 fotografías al ayuntamiento, de las que 22 eran supuestos hechos paranormales en forma de unas misteriosas manchas de luz. Durante la investigación se utilizaron cámaras de vídeo, infrarrojos y hasta un detector de metales. La propia Carmen Sánchez recordó que una de las personas que me acompañaba entró en la habitación contigua. No hice más que entrar y salí despedida hacia atrás. Al principio pensé que yo misma me había echado hacia atrás del propio susto. Sentí como si el viento me empujara. Estas son palabras de esta doctora, de Carmen Sánchez. Sin embargo, un año más tarde, varios expertos desacreditaron el trabajo llevado a cabo por Sánchez de Castro, al afirmar que las voces eran en realidad una mezcla de hábiles trucos, y añadieron que las pruebas presentadas no reunían la fiabilidad suficiente como para ser tenidas en consideración. Hoy en día la Casa de América puede visitarse y cualquier turista puede conocer sus diferentes estancias bellamente decoradas de la mano de expertos en la materia que le explicarán la historia real y los tesoros artísticos que se esconden en el antiguo Palacio de Linares. Y vamos con el último enclave misterioso de aquí de España, con el Monte de las Ánimas en Soria. El Monte de las Ánimas, situado a las afueras de Soria y a orillas del río Duero, es conocido por ser el escenario de uno de los relatos que conforman la famosa leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer. Pero el autor sevillano no escogió este lugar al azar para escribir una de las historias más terroríficas y trágicas de la literatura española. El Monte de las Ánimas es, de hecho, un paraje lleno de historias, de lo que conocemos como España mágica, un lugar en el que los caballeros templarios juegan un papel protagonista. Ha de recordarse que la provincia de Soria posee una gran tradición templaria, como lo demuestran las diferentes construcciones en iglesia que dan fe del paso de la Orden del Temple por tierras castellanas. Cuenta la leyenda que el enclave fue entregado a los templarios para que defendieran aquellas tierras del ataque de los ejércitos musulmanes. Pero esa cesión no estuvo exenta de controversia, ya que los nobles castellanos habían confiado su defensa a un grupo de mercenarios extranjeros. El odio y el rencor hacia los templarios desencadenó una cruenta batalla que llenó de cadáveres el Monte de las Ánimas. La leyenda cuenta asimismo que durante la Noche de los Difuntos, desde el derruido monasterio de San Juan de Duero, que se levanta justo en el mismo monte, se escucha tañer a su única campana, para que las almas de los que perecieron en aquella cruel batalla se levanten para reclamar venganza. La Noche de los Difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. De esta manera comienza el famoso relato de Bécquer, una narración que los especialistas consideran como uno de los mejores cuentos de terror castellanos de todos los tiempos. Así que les animo a que lo busquen y a que lo lean. Bueno, pues estos han sido los 10 enclaves más misteriosos o más mágicos de aquí en España. Ya saben que el primer capítulo lo tienen en redes sociales ya, y este, bueno, pues es la segunda parte de ese primer misterio.
Misterios en España. Espero que les haya interesado y nos vemos en la próxima.